Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué bonito día soleado. Me imagino que tienen muchas ganas de ir afuera, tienen prisa por salir, por ver el sol. ¿Cómo se dicen esas cosas en francés, esas expresiones con el verbo tener? Hoy les propongo un pequeño taller sobre las expresiones con el verbo avoir. Avoir, que quiere decir en francés tener o haber, pero en este caso será considerado como ser tener. Bien, vamos. ¿Se acuerdan del verbo avoir? A ver, avoir es j'ai, tu as, il a. Tiene, tienes, tiene. Nous avons, vous avez, ils ont. Tenemos, tenéis, tienen. Hay que hacer el vínculo aquí. Cuando se pronuncia la S, z. Por ejemplo, nous avons, vous avez, ils ont. Y ahora las expresiones. En español dicen tener frío o tener calor. En francés, ¿cómo será? Tener frío es avoir froid. Tener calor es avoir chaud. Por ejemplo, l'hiver, j'ai froid. L'été, j'ai chaud. Las expresiones tener hambre, tener sed. En francés será tener hambre es avoir faim. La A, la I y la M. A, I, M hacen el sonido EN. Entonces, avoir faim. Por ejemplo, j'ai faim, je vais manger. Ahora, tener sed es avoir soif. S-O-I-F. ¿Se acuerdan que la O y la I hacen wa? Con la S y la F, soif. Por ejemplo, j'ai soif. Est-ce que tu veux me donner un verre d'eau, s'il vous plaît? Y aquí, dolerse. Por ejemplo, me duele el brazo. En francés es la expresión avoir mal. J'ai mal au bras. J'ai mal à la tête. Avec toutes ces expresiones. Y el otro grupo de expresiones más se escriben con D al final, como tener necesidad de. En francés se dice avoir besoin de. ¿Cómo se escribe? Besoin. La O, la I et la N. Assez ouin. Besoin de. J'ai besoin de toi. C'est difficile. Te necesito. J'ai besoin de toi. Tener ganas de. Dos formas. Tener ganas, c'est dice avoir. Pardon. Deux façons. Dos, avoir le goût. Et ou avoir envie. Por ejemplo, j'ai le goût d'aller dehors. J'ai envie de boire un bon café. De ou de. Pero aquí es el momento de explicarles y de acordarles que de, cuando es enfrente de una vocal, se quita la E y se pone una apóstrofe, como siempre. J'ai le goût d'aller dehors. J'ai le goût de
boire. J'ai le goût de boire un café. Boire no empieza por una vocal, entonces se guarda D. Ahora, tener prisa por, ¿cómo se dice? Tener prisa. Avoir hâte. De. Au D apostrophe. La H, A, accent circonflexe, TE. Tengo prisa por ir a caminar afuera. On dit j'ai hâte d'aller marcher dehors. J'ai très hâte. Ok, tener la costumbre de. Ça veut dire en français avoir l'habitude. De. Por ejemplo, j'ai l'habitude de faire une sieste l'après-midi. Tener el tiempo de es avoir le temps. De. J'ai le temps de faire de l'exercice. Otro, tener miedo de. Avoir peur. P, E ou R. De. Puede ser de, puede ser du, puede ser de apóstrofe, todas esas cosas. ¿Por qué du remplaza de le? Jamás en français se dice de le, on dit du. Por ejemplo, j'ai peur du gros chien. Tengo miedo del gran perro. Du, qui remplaça de le. No se dice de le chien, sino du chien. ¿Ok? Hay otras, voy a bajar un poco la cámara. Más. A ver, aquí tenemos divertirse. En francés es avoir plaisir. Avoir plaisir o avoir du plaisir. Plaisir quiere decir placer, pero el placer en el sentido más como tener, como disfrutar. Por ejemplo, j'ai du plaisir à jouer du piano. Tener coraje es avoir courage. On peut dire ayez courage, que tengan coraje. Tener razón. Tener razón es avoir raison. Perdón. La A y la I hacen el sonido E. Por eso se dice raison. Igual cuando decíamos plaisir, era la A y la I. Estar equivocado o estar equivocada, ¿cómo se dice eso? Por ejemplo, se dice avoir tort. J'ai tort, tu as raison. O el contrario, tu as tort et j'ai raison. Avoir tort s'escribe así. T-O-R-T. Tort. Tort es como una falta. Bueno, esas expresiones son las principales. Voy a aprovechar ahora para acordarles una cosita. ¿Cómo hacer la negación con las expresiones construidas con el verbo avoir? J'ai peur, tengo miedo.
si no tienen miedo, ¿cómo van a decir eso? ¿Se acuerdan que para hacer la negación en francés hay que poner ne pas? Ne pas de cada lado del verbo. El verbo es et. Je ne ai pas, no, porque el verbo avoir empieza por una vocal, es la A. Enfrente de la A se pone apóstrofe. Je n'ai pas peur. Entonces la N apóstrofe y pas de cada lado del verbo. Je n'ai pas peur. De igual manera para las otras expresiones. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas le goût. Bien. Y hay que acordarse que el verbo avoir se puede ser conjugado a varios tiempos, al pasado, al futuro. Por ejemplo, j'avais envie, j'avais besoin, ou j'aurais besoin. Y pueden también utilizar un pequeño adverbio para poner enfrente del verbo, de la expresión. Cuando dicen tengo muchas ganas, en francés será así. J'ai beaucoup envie de. Beaucoup quiere decir como mucho, mucha. Tengo muchas ganas de verte. J'ai beaucoup envie de te voir. Puede ser très. J'ai faim. J'ai très faim. Tengo mucha hambre. Bueno, ya terminé. Y ahora, en un segundo video, lo que voy a hacer es que les voy a leer un texto con esas expresiones. Y a partir de este texto podrán escucharlo varias veces y tratar de identificar dónde son las expresiones. Y si quieren pueden ponerse a escribir el texto. Y más tarde voy a publicar el texto en los comentarios, el texto de forma escrita. Ojalá que eso les guste. Les deseo un buen día. Profitez-en bien. Allez sortir, prenez du soleil. À la prochaine. Bye bye.